En esta ocasión voy a hablarte de la diversidad cultural en el mundo. Para empezar, veamos lo que es cultura. Esto es el conjunto de pensamientos, formas y expresiones que caracterizan a una sociedad determinada. Por lo tanto, la diversidad cultural es el conjunto de formas en las que se pueden manifestar las culturas de los grupos o de la sociedad. Algunos ejemplos de diversidad cultural son vestido, prácticas religiosas, lenguas, entre otras. Los principales países que representan una mayor diversidad cultural son aquellos donde residen inmigrantes, ya que son ellos quienes llevan a cabo expresiones culturales distintas a las del país en que habitan. Veamos cómo se transmite la cultura y su diversidad. La cultura es algo vivo. La adquieres por medio de tu convivencia cotidiana con tus semejantes, ya sea en la calle, en tu colonia o en la ciudad donde vives. La cultura también la heredas del pasado, mediante influencias, prácticas, convivencia y artefactos, así como herramientas y artesanías. Una de las funciones de la cultura es que puedes identificarte contigo mismo, por ejemplo, saber quién eres y de dónde vienes. La cultura también proporciona cohesión social, pertenencia a un grupo y equilibrio territorial. Tú y tus expresiones artísticas y sociales también formarán parte de la cultura de tu colonia, de tu ciudad o de tu país. Las principales expresiones de una cultura son su religión y su lengua. Veamos por qué. La lengua es un sistema de expresión conformada por sonidos, utilizada por un grupo cultural para comunicarse. Revela la identidad de dichos individuos y pone de manifiesto qué realidades, sensaciones o conceptos conocen al darles nombre mediante vocablos que en otros idiomas no existen. Los idiomas son una clara muestra de la diversidad cultural que existe en el mundo. En este mapa se aprecian los principales idiomas hablados. Por ejemplo, chino, español, francés, inglés, malaya polinesias, portugués, ruso, árabe y algunos otros más que no tienen datos. Las prácticas culturales pueden dividirse en costumbres y tradiciones. Las primeras son actividades comunes socialmente aceptadas que lleva a cabo un grupo o un solo individuo. Las tradiciones tratan de formas de pensar, de comportarse o de hacer algo que se transmite de generación en generación dentro de una sociedad. La religión es la relación que mantiene un grupo cultural con una o varias deidades, y de esta se desprenden creencias, comportamientos y prácticas morales y sociales. Los alimentos son otra parte de la cultura, ya que ayudan a fortalecer las costumbres mediante la comida. Cada cultura construye su identidad y sus relaciones sociales, ya que las recetas se transmiten de generación en generación. Los sabores, la manera de comer y hasta los utensilios ayudan a identificar a las culturas. Veamos algunos ejemplos. En Japón se acostumbra sentarse en una esfera y usar palillos para tomar los alimentos. Los árabes, por ejemplo, usan alfombras. En Inglaterra acostumbran a beber té a las 5 de la tarde. Mientras que en México la tortilla es parte fundamental de la alimentación. Debido a la migración y a los constantes desplazamientos humanos, la mezcla de culturas es permanente. Muchos platillos traspasan las fronteras y comienzan a ser comidas universales. Por ejemplo, el roast beef de Reino Unido, de China el dim sum, de Panamá el sancocho de gallina, de Australia el filete de canguro, de Alemania las salchichas bratwurst, de Argentina las empanadas, de España la paella, de Italia la pizza, de Argentina el asado, las hamburguesas de Estados Unidos y de México los moles. Algunas manifestaciones tanto de culturas antiguas como de culturas modernas se han convertido en bienes tangibles e intangibles irreemplazables para las naciones, es decir, son un patrimonio cultural. Si alguno de ellos desapareciera, sería una pérdida invaluable para toda la humanidad.
puesto que son la herencia de grupos humanos con la que se refuerza su identidad. El patrimonio cultural tangible son las manifestaciones sustentadas por elementos materiales como sitios arqueológicos, monumentos arquitectónicos, artesanías, pinturas, esculturas, libros, etc. El patrimonio cultural intangible son las manifestaciones no materiales, por ejemplo, celebraciones, saberes, danzas, rituales, música, entre muchas otras. Desde la migración, el patrimonio intangible de los pueblos ha sufrido adecuaciones, alteraciones e incluso desapariciones. Los migrantes cargan consigo sus ideas y su cultura. Cuando llegan a un lugar, adoptan ideas nuevas y comparten las suyas, generando mezclas que enriquecen la cultura del lugar. ¿Alguna vez te has preguntado qué patrimonio cultural tangible o intangible se encuentra en la ciudad donde naciste o en la ciudad en la que vives actualmente?